de la ruedita para que salga, puedes, ahí se marca esa respuesta. Porque lo de ayer, bueno. Ahora me dice, a ver. No estamos bien las señales. Está bien diferente. En caso entonces que haga el examen de carro y tiene el día de hoy a las 7 de la noche para mandarlo. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, profe. Hola. Bien, vamos a hacer tiempo para que se metan los demás. Muy bien, profe. Profe, yo no tengo internet, estoy con mis datos y se me corta mucho. Pues, si quieres, ahorita en lo que paso lista para ponerte la asistencia. Muy bien, profe. Porque me da pendiente que se me vaya la luz y me la creación que tiene. Eso es mi pendiente. Y ese que la luz, saben, por favor, contesta. Es nada más con hacer aquí en la revista que tú creas, que la ¿sí? Bien, este es el simulador para hacer suma de vectores que previamente ya les habré facilitado su dirección de internet. Esperamos un poquito a que abra. Le elegimos donde dice explorar 2D. Esperamos a que cargue. Y abrimos esto. Nos abre inmediatamente un plano cartesiano, que si nosotros con el dedo nos situamos en el origen del plano, podemos mover incluso, ¿sí? Es una cuadrícula, donde cada cuadrito tiene una magnitud de 1, ¿sí? Elegimos los vectores, esas flechitas azules, elegimos la A y la arrastramos al plano, ¿sí? Podemos situar nuestro vector en el origen con mucho tacto, con mucho pulso. Bueno, voy a hacerla un poquito más grande para poderlo situar. Ahí está. Y quiero destacar en esta ocasión la medida de los ángulos. ¿Sí? La medida de los ángulos está muy pequeñito. Ahí está. Para poder medir los ángulos, nosotros podemos usar las coordenadas polares, las cuales consideran el ángulo, la magnitud de la flecha, el largo, y el ángulo, separados por una comita. En este caso, este ángulo ahí, así como está entre 0 y 90 grados. Sí, pero es un ángulo positivo. Después nos pasamos ahí, pasamos 90 grados y sigue siendo positivo entre 180 grados y 90 grados. Pero si nos pasamos de los 180 grados, nos está midiendo el ángulo al revés, ya con un signo negativo, ¿sí? Que va de 0 a menos 180 grados. Lo mismo así, entre 0 y menos 90 grados. Entonces, esa forma de nomenclatura de los ángulos va a ser muy interesante y muy importante usarla para la aplicación de la tabla de suma de vectores, que es
esta, ¿sí? Ingresamos, por decirlo así, 5 kilómetros con un ángulo de 20 grados, ¿sí? Sería un vector en el cuadrante 1, ¿sí? Y por decirlo así, 7 kilómetros, un vector segundo con un ángulo de, apachurramos aquí 2 veces para que aparezca el signo negativo, menos 40 grados, por decirlo así. Le apachurramos en hecho y le apachurramos en el signo igual para que nos haga la suma. Y el resultado es 10.44 kilómetros con un ángulo de menos 15.49 grados en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y ese sería el resultado. Si tuviéramos un tercer vector que sumar con los primeros dos, utilizaríamos sumarlo con este vector resultante, con el de 10.44 y con su ángulo de menos 15.49 grados. Si hubiera un cuarto vector que sumar, pues lo sumaríamos con la suma de este y el tercero. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero es muy interesante y muy importante tomar en cuenta la medida del ángulo, ¿sí? Entre 0 y 180 grados, positivo, ¿sí? Sería un giro en contra de las manecillas del reloj, como se los mostraba hace un momento, y si es negativo, sería a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Si es positivo, está entonces en el primero o segundo cuadrante, y si es negativo, está entonces en el tercero o en el cuarto cuadrante. Muy importante es tomarlo en cuenta. Porque aquí van a evaluar. Ok, vamos a pasar a asistencia. Déjame, vuelvo a presentar pantalla completa. Es importante que usted haga el examen de aptitud. Ya lo olvidaron. Ok, vamos a pasar lista. Arana Reyes Daniel Francisco. Presente, profe. Comentarles también, la mayoría tiene solamente una tarea. Hay que apresurarse, o sea, la primera tarea fue publicada hace más de un mes. Entonces, no me digan que están atrasados un mes. Pónganse a trabajar, por favor. Ábalos Está muy Flores, bien, profe. Ana Karina Ábalos Flores. No está conectada. Verumen López Cristina Elizabeth. Presente. Bramasco Castro Derek. No está Derek. Bramasco Castro. Bramasco Rodríguez Ricardo. Presente. Carrillo Sandoval Cristo Damián. No está. Su compañero Carrillo Sandoval Cristo Damián. Profe, voy a contestar una llamada. Ahorita me vuelvo a conectar. Covarrubias Ríos, adelante. Tita de Los Ángeles. ¿Has enviado tareas, Tita? No tengo ninguna de las tareas de WhatsApp. ¿Has enviado tareas, Tita? Sí, profe, ¿no le han llegado? De las de WhatsApp, de las que envías a WhatsApp. La semana pasada le envié. Si no, ahorita checo. Sí, ahorita estoy cargando mi celular, si no revisaría, pero ¿recuerdas haber enviado alguna en particular? Por ejemplo, ¿enviaste la 3? ¿Enviaste la tarea 3? ¿La primera? El video. La 3 también. ¿De qué se Pero trató tu tarea?
Igual, ahorita checo, profe. Ok. Del Muro Olivares, Dayana Isabela. Sí, es cierto, sí está lloviendo. Profe, a ella ya la metimos a los grupos, pero no se mete a las clases. ¿No se mete a las clases? ¿Es conocida tuya? No, pero el otra vez me mandó mensaje que si la metía a los grupos y las metí y no se metió a las clases. Es que cada quien se tiene que meter a las clases. Delgado Rojas, Mariam Enedina. Delgado Rojas, Mariam Enedina. ¿No está? Escamilla Durán, Silvia Estefanía. No está. Escamilla Durán, Silvia Estefanía. Frías García, Armando Elías. No está. Frías García, Armando Elías. García Berumen, Miguel Ángel. Presente. García Rubio, Abdiel Osmani. Presente. Gutiérrez Díaz, Michelle. Frías García. ¿No está Michelle? Profe, ella debería de darla de baja, creo que ella no va a estudiar. ¿Es conocida tuya? No, pero la otra vez algo así escuché aquí en el grupo que dijeron porque nunca se metía a clases y que creo Nunca que ella se no iba a estudiar. conecta. Entonces la pongo sospechosa. Desde primero nunca se ha conectado. Nunca se conecta. Okay. Michelle, ¿verdad? Ibarra Ulloa, Mario Iván. Mario Iván Ibarra Ulloa, ¿no está? Jiménez Flores, Arlet Dayanara. Presente. Ok. Por cierto, muchachos, recordarles, por ahí les puse una tarea donde les pido que me envíen un audio informándome de qué va a tratarse su proyecto, ¿sí? Algunos compañeros ya me han hecho esa tarea, y me han enviado de qué se va a tratar su proyecto, ¿sí? No es muy complicado, es algo que sea de su interés, de lo que a ustedes les llame la atención. Nada más acuérdense que hay que aplicar los pasos del método científico. Jiménez Reynoso Karen Georgina. ¿No está? Jiménez Reynoso Karen Georgina. López Andalón Randy Gael. Presente. ¿Has enviado tareas, Randy, a mi WhatsApp? No, profe, hoy le voy a enviar. López Santillán, Evelyn Geraldi. Profe, dice a Karen que el internet no le levanta la llamada, puso en el grupo. Karen, ¿cómo se apellida Karen? Jiménez Reynoso. Pusieron muchos en el grupo. Acuérdense que es importante justificarse. Sí. Vuelvo a repetir, López Santillán, Evelyn Geraldi. ¿No está? También dijo que los datos, que no tiene internet y que los datos no le alcanzan para la llamada. Ok, ya le justifiqué. Martínez Godínez, Alison Dalila. También puso en el grupo que no tenía internet o algo así. Ya le justifiqué. Nesa Nájar, Kevin Agustín.
No está Mesa Nájar Kevin Agustín. No se justificó también con el internet y eso. No. Profe, Tita de Los Ángeles también puso que no le levantan el internet la llamada. Ya le pasé asistencia a ella. Que posteriormente vea la llamada, la videograbada, el video. Profe, también Evelyn López, creo que la acaba de pasar ahorita. ¿Cómo se apellida, dices? López, pero no sé qué más. López Santillán, ¿será? Sí, Justifiqué. Mesa Nájar Kevin Agustín. No está Mesa Nájar Kevin Agustín. Monroy Benítez Leslie Sinaí. Presente. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. No está Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. No tiene problemas. Sí, puso que no tiene internet y que los datos no le levantan la llamada. Ok, ya le justifiqué. Prado Raigosa Alexa Paola. Prado Raigosa Alexa Paola. Misma situación, no tiene problemas con el internet. ¿No? Ramírez Hernández Luis Darío. Presente. ¿Has enviado tareas? No tengo ninguna de las de WhatsApp. No, profe, porque las de WhatsApp son videos y todos los que tengo que mandar y ahorita estoy buscando materiales para las tareas. Recuerda que yo era el que andaba allá y no tengo mucho que acabo de llegar. ¿Dónde andas? Viajé, Oh, no estás en tu casa. ya estoy de regreso aquí en mi casa. Allá no tenía los materiales suficientes para hacer el experimento y otras cosas que me encargó. Oh. Ramírez Macías Brian Everardo. él puso Que que no no tenía tenía luz. internet. Que no tenía luz, dijo. Justificado. Raigosa Gamboa Alondra Yenaid. Presente. Profe, Marian me acaba de mandar un mensaje y dice que tampoco tiene internet. Es Delgado Rojas. Muy bien. Listo. Rodríguez Flores Julio César. No está Rodríguez Flores Julio César. No se justificó algo del internet o algo. Ruiz Mesa Villana. Presente, profe. Sánchez Medina Odil. Profe, ya se cambió de escuela. Oh, sí, eso le iba a decir. ¿Se cambió de escuela? ¿A dónde se cambió? A la de Tepi, a la Tepi. prepa 1. Se cambió a la prepa 1. ¿Es amigo de ustedes, amigas de ustedes? ¿O supieron así nomás? No, pues conocido, profe. Ah, Nomás ok. así nos hablamos. Entonces, información con cierto peso. Muy bien. Sánchez Osuna Luis Ramón. No está Sánchez Osuna Luis Ramón. ¿No se justificó por el internet o algo? Sí, Profe, dijo buenos que días. se le había ido el Yo internet. me voy metiendo apenas porque no podía meterme. Perdón, ¿cómo te apellidas? Cristo Damián, ¿cómo te apellidas? Carrillo Sandoval.
que enviar tareas, Damián, por favor, no tengo ninguna tarea tuya de las de WhatsApp. ¿Sí? Sí. Estábamos en Rodríguez Flores, Julio César, ¿no está entonces? Ruiz Mesa Viviana. ¿Ya había pasado, profe? Aquí está. Odil me dijeron que se cambió. Sánchez Osuna Luis Ramón, estamos en él. Sánchez Romero Que no tiene internet. Gente. Okay. Torres Dávila Hugo Aldair. No está Torres Dávila Hugo Aldair. ¿No se justificó por el internet o algo? Valdés Manríquez Miguel Ángel. No está Valdés Manríquez Miguel Ángel. No se justificó. Vázquez Hernández Fabiola. No está Vázquez Hernández Fabiola. Vega Marco Antonio. Profe, a él se le fue el internet. Ok, ya le justifiqué. Zamora Sánchez Valeria. Presente. Profe, también a Fabiola se le fue el internet. Vázquez, ¿verdad? Vázquez Hernández. Listo, ya le justifiqué. ¿Alguien más que finalmente se haya metido a la clase? ¿Nadie? Ok, vamos a comenzar. El tema de hoy es el tema de los vectores. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla completa. Me voy al libro. ¿Sí ven donde dicen entes que nos ayudan? Donde dice, está con marcatexto. Sí, profe. Sí. Bien, el tema de los vectores inicia con esto, de que los vectores, bueno, son entes que nos ayudan. Y desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española, un ente es un objeto, organismo o individuo que existe, que existió, que puede ser que exista o puede no existir. ¿Sí? Resulta que un vector es un ente matemático, que se ha creado para resolver problemas geométricos, ¿sí? Y tiene muchas aplicaciones en el campo de la física. Dice, en el contexto matemático, los vectores vinieron a resolver problemas geométricos y a proveer una herramienta para el desarrollo del álgebra vectorial, que es una de las más poderosas herramientas de la geometría y el cálculo. Muchas herramientas matemáticas son solo, tomen en cuenta esto, son solo idealizaciones, creadas por los estudiosos de esta disciplina para solucionar los problemas que enfrentan. Y los vectores no son la excepción, los vectores son idealizaciones también. ¿Sí? Si nos pidieran nosotros buscar, hacer una investigación para hallar físicamente a un vector, encontraríamos que un vector es una línea con una flecha en la punta, trazada en un sistema de coordenadas, ¿sí? Y que ese vector no lo podríamos nosotros ni siquiera tocar, ¿sí? Es una idealización, como ya lo mencionábamos antes, es un ente matemático. Se usaba, de acuerdo al texto que yo bajé este escrito, que en la UNAM se usaba hacer una novatada a unos estudiantes de álgebra vectorial, donde les pedían que pasaran a una oficina a recoger su caja de vectores, ¿sí? Y muchos caían
en el novatado, caían en la broma de ir a molestar a las secretarias de esa oficina, de que les pedían su caja de vectores de los muchachos. Entonces se cansaron las muchachas, las secretarias, y escribieron en una hoja, en una cartulina en la entrada: los vectores no existen. Escribieron esa nota, ¿no? Para que los estudiantes dejaran de ir a buscar su caja de vectores. Porque resulta que efectivamente los vectores, al ser una idealización, los vectores no existen. Dice, quizá todo esto que te estoy mencionando no te resulte tan interesante, pero por ejemplo, si te comentara que las cosas que se diseñan, como los puentes, como los edificios, las construcciones, están apoyadas en análisis con diagramas de vectores, diagramas de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre, el principal componente es el cuerpo en cuestión y los vectores que representan las fuerzas que se ejercen sobre el mismo. Un algo que es inexistente como un vector se lleva a la realidad, y el producto de eso es materia de la mecánica, como de la estática, por ejemplo. Y se denominan, en el caso de, por ejemplo, los puentes peatonales, se denominan apoyos libres. Apoyos libres porque resulta de que los puentes peatonales no tienen uniones literalmente entre las partes verticales con las partes horizontales. Solo están colocados libremente sobre las columnas. Este tipo de construcción, de que no están unidos partes verticales con horizontales, se hace para prever que en un sismo, en un terremoto, el puente no entre en resonancia con la frecuencia del terremoto, ¿sí? Para que pueda hacer movimiento libre sin que se bambolee, ¿sí? Eso ayuda a que el puente no se caiga, ¿sí? Entonces, tal vez a alguien le resulte interesante o a la mayoría no le resulta interesante, pero otro uso de los vectores son los edificios. El puente donde se unen las columnas con las traves son puentes de carga. Estas cargas se representan con vectores que inciden en un punto al cual, valga la redundancia, se le llama nodo. Nodo significa punto. Esta incidencia de fuerzas es un edificio, no es solo una, sino quizás cientos o más. Con frecuencia los sistemas nodales se resuelven mediante el álgebra matricial, obviamente con los vectores o las magnitudes de los vectores como componentes de las matrices. Es sorprendente cómo algo que no existe pueda tener tantas aplicaciones en la realidad. Otra aplicación de los vectores son los gráficos que dan una representación tridimensional de algún cuerpo en una computadora. Las coordenadas, polares, son un punto de apoyo importante para realizar estos gráficos. Los vectores en forma polar son los componentes que ayudan a la localización de un punto en el gráfico. Esta aplicación ya está a nuestro alcance y se desarrolló en máquinas de imagenología para la ciencia médica. Las imágenes permiten recrear en una pantalla de 2 dimensiones un objeto de 3 dimensiones, como el encéfalo, ¿sí? El corazón, el hígado, para determinar algún problema. Los vectores también se utilizan para el cálculo de la distancia entre la Tierra y los cuerpos celestes, como por ejemplo la distancia entre la Tierra y la Luna. Las aplicaciones actuales en las que están involucrados los vectores son abundantes y en realidad las que acabo de mencionar son una mínima parte. Al igual que en nuestros días, el uso de vectores ha sido de gran utilidad en los siglos pasados. Hubo quienes se atrevieron a hacer leyes utilizando análisis vectorial, como Johannes Kepler, que fue un científico adelantado a su época, pues dedujo el cálculo
El cálculo es una rama de las matemáticas muy importante. El movimiento orbital elíptico de los planetas por medio de ecuaciones vectoriales, sin siquiera conocerlas formalmente, pues el uso de los vectores surge hasta el siglo XIX. Se apoya en los elementos de la elipse. Ustedes en matemáticas 3 deberán estudiar la elipse. La longitud de su semieje mayor que indica el tamaño de la órbita y la excentricidad que proporciona su forma. Por ejemplo, si la órbita llegara a ser una circunferencia, su excentricidad sería igual a 1. Pero si tendiera a ser elíptica, la excentricidad varía entre 0 y 1. Entonces, esta es una ecuación que dedujo Johannes Kepler por allá en el siglo XIX y es una ecuación vectorial. Como dijo Galileo Galilei, gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos y los vectores son pieza importante de dicho lenguaje. Así como la idealización, dice, la idealización en matemáticas y en física, en ciencias, es una herramienta muy útil. Por ejemplo, al analizar la caída libre de los cuerpos, tomamos en cuenta la idealización de que no hay rozamiento o fricción con el aire o un gas en el ambiente que quite energía por rozamiento al cuerpo que va cayendo, generándose calor. Ello frena al objeto, lo ralentiza, ¿sí? En la caída de ese cuerpo. Otro ejemplo en la hidráulica, por ejemplo, es analizar a los fluidos en tuberías sin que posean viscosidad alguna o sean incompresibles, ¿sí? Se hace fácil hacer estas idealizaciones, pues habrá muchos casos donde los resultados reales bien se parecen bastante a los de la idealización. Pues en el caso del rozamiento del aire de una pelota que cae al suelo, este rozamiento es casi insignificante, pero en caso de no idealizar, los cálculos tendrían que incluir muchas más operaciones y consideraciones para calcular ese cachito de diferencia entre el valor real y el valor resultante de los cálculos con la idealización. Es como cuando nosotros sacamos la calificación del promedio de sus calificaciones. Ustedes suman todas las calificaciones que tienen, la de inglés, la de matemáticas, la de historia, la de química, etcétera. Suman todas y dividen entre el número que son y obtienen el promedio. Entonces el promedio es una idealización. Es como si en todas las materias sacaran su calificación que corresponde al promedio. Entonces es algo similar también en física, cuando se habla a veces de los cálculos con vectores o los cálculos del movimiento de los cuerpos, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿qué viene siendo ya más en definición un vector o cómo está compuesto? Bueno, el vector, como ya lo mencionábamos antes, es una flecha, ¿sí? Y esa flecha tiene un punto de aplicación, es el origen del vector, ¿sí? Esa flecha tiene una intensidad también llamada módulo o magnitud, es decir, el largo de la flecha. Es la magnitud, módulo o intensidad. ¿Sí? También esa flecha tiene una dirección, La determina la línea de acción del vector y se determina respecto a un sistema de referencia. Por lo general se da en grado, ¿sí? Y ese sistema de referencia generalmente es el plano cartesiano, el XY. ¿Sí? Y también finalmente un vector tiene sentido, es decir, tiene una punta de la flecha, la punta de la flecha es el sentido y es la cabeza de la flecha. Entonces ahí nosotros podemos ver que el vector va hacia arriba o hacia abajo, va a la izquierda, va a la derecha, etcétera. Así como está en este dibujito. ¿Sí? El número 1 es el punto de aplicación del vector. El número 2 corresponde a la magnitud.
el número 3 es la dirección y el número 4, la punta de la flecha, representa el sentido del vector, ¿sí? La dirección, dice, de un vector puede establecerse haciendo referencia a las direcciones norte, este, oeste o sur, que es de la rosa de los vientos o rosa náutica. Los ángulos se encuentran a partir del norte hacia la derecha, a llegar a 360 grados, o también se utiliza el eje de las X positivo, ¿sí? Que es el que vamos a emplear nosotros. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un cuerpo representado por ese hexágono, y en el hexágono, en ese cuerpo está un vector, tiene su punto de aplicación en la X, ¿sí? El largo del vector, ya lo mencionábamos, está en unidades, ¿sí? Está a escala. Como pueden ver, hay como una regla que va del 0 al 5, donde la flecha llega un poquito más adelante de la mitad, entre 4 y 5, aproximadamente 4.7, más o menos, ¿sí? La unidad de ese vector es kilogramos fuerza, ¿sí? Como pueden ver, la línea respecto a lo que es el texto de la computadora y demás están en horizontal, está apuntando a la derecha, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo de vector. También nótese algo bien importante. Por ejemplo, en estos dos ciclistas llevan, ojo, la misma dirección. Llevan la misma dirección. Van sobre la misma acera, digamos, sobre la misma banqueta. Llevan la misma dirección. Pero tienen sentidos contrarios porque en algún momento se van a encontrar, ¿sí? Y después se van a alejar. Entonces, tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Lo de la rosa de los vientos, bueno, este texto yo se los había seleccionado. Mi computadora se cerró mal en ese momento y no guardé adecuadamente el archivo. Se grabó mal, se guardó mal. Pero bueno, no era tan importante. Aquí tenemos un ejemplo de dos vectores. Si ven ustedes mi flechita del ratón, esta, la que estoy moviendo, mi cursor del ratón, ¿sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, este vector, el vector A, sí, que tiene una flechita en la parte de arriba, A viene siendo, bueno, el nombre del vector. Ustedes pueden usar cualquier otra letra. Y arriba le pueden poner una flechita para indicar que se trata de un vector. ¿Sí? El vector A es un vector que está hacia la izquierda, en el eje de las X. ¿Sí? Tiene una magnitud de 30 kilómetros. ¿Sí? Se dirige al oeste. Entonces, 30 kilómetros al oeste, vector A está bien establecido, ¿verdad? Como vector. También tenemos el vector D. El vector D mayúscula con una flechita arriba, es de 43 kilómetros y tiene 35 grados al norte del este. ¿Por qué al norte del este? Porque si ustedes dibujan en su libreta una cruz, ¿sí? Una cruz, y ven su libreta así de frente, saben que la parte que va, digamos, hacia arriba es el norte, la parte que va hacia abajo es el sur, la parte que va a la derecha es el este, la parte que va a la izquierda es el oeste. Entonces, si tú combinas arriba y a la derecha, tienes norte del este. Entonces, norte del este, 35 grados, medido el ángulo desde el eje de las X positivo, así como está aquí. Entonces, ese también es vector. Si nosotros combinamos la rosa de los vientos con esta información de los vectores, incluyendo también la cuestión que yo les ponía al principio en el video, si ustedes checaron, de todas maneras, ojo, dicho video se los voy a volver a poner en el Classroom bien para que ustedes lo vean con calma. Donde voy a usar apps, vamos nosotros a utilizar en este punto aplicaciones o simuladores de vectores,
para poder hacer las sumas de los vectores, que es lo que nos interesa, hacer la suma de los vectores. Nosotros normalmente en clases presenciales haríamos cálculos en la libreta, ¿verdad? Así en el pizarrón. Utilizaríamos la calculadora científica, gráficamente haríamos los vectores con el juego geométrico, con hojas milimétricas, con, no sé, cartulina para hacer los trenes de vectores, le llamo yo, para hacer la suma. Pero nosotros, como estamos así en clases en línea, vamos a utilizar las tecnologías, vamos a utilizar sumas de vectores con aplicación del celular, una aplicación y con unas páginas por ahí de internet que hacen las sumas de manera digital, ¿no? Entonces, para nosotros interactuar con dichas aplicaciones, vamos a ingresar los ángulos de los vectores, vamos a ingresar los vectores en coordenadas polares con el ángulo medido, como les decía al principio en el video. Pueden medirlo en el sentido antihorario, o sea, en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Ustedes saben que va el giro completo de la circunferencia, digamos, es de 360 grados, ¿verdad? Si haces un cuarto de giro son 90 grados. Si haces medio giro son 180 grados. Si haces 3/4 de giro son 270 grados. Y si haces el giro completo son los 360 grados. Si lo mides así en el sentido antihorario, ¿sí? El primer cuadrante es el positivo-positivo, el segundo cuadrante es negativo-positivo, el tercer cuadrante es negativo-negativo y el cuarto cuadrante es positivo-negativo. Ahorita lo voy a representar. El caso es que la medida del ángulo puede ser así, en ese sentido, con ángulo positivo, desde 0 a 360 grados, ¿verdad? Pero también puede ser en sentido contrario, puede ser en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, usando signo negativo, Por ejemplo, aquí están en el primer vector que está apuntando hacia la derecha, se puede representar como el vector A, por decirlo así, el vector A, cuya magnitud es A, separado por una comita y son 0 grados, indicando de que va hacia el este. O sea, nos estamos ahorrando decir que va hacia el este. Va implícito en el ángulo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un vector que está apuntando así, hacia arriba y hacia la derecha, podemos escribir A con su flechita arriba, igual a A, que es la magnitud, es el valor numérico del largo de la flecha, separado por una comita, y un ángulo que va desde 0 a 90 grados, ¿sí? Porque, bueno, va aquí entre 0 y 90 grados el ángulo, ¿sí? Ahí sería el vector en coordenadas polares. Lo que está encerrado de color rojo es el vector en coordenadas polares. Después tenemos el que va hacia el norte, es A, 90 grados. Aquí sí son 90 grados a fuerzas porque va hacia arriba, ¿verdad? Después tenemos en el segundo cuadrante, ¿sí? El vector que va así. Es A, y un ángulo que va de 180 a 90 grados. 180 a 90 grados. ¿Sí? Es así. ¿Sí? Medido desde el eje de las X positivo. Es esta flechita, como quien dice, de color rojo, ¿no? Que está midiendo el ángulo entre 180 y 90 grados. También podríamos usar nosotros el medir el ángulo así, en este arquito de color negro. También podríamos usar eso. Pero necesitaríamos indicar que va hacia el norte del oeste. Indicar norte del oeste con tantos grados, que va entre 0 y 90 grados. ¿Sí? De hecho, incluso el libro yo lo tengo dictado más en ese sentido. Veíamos ese tipo de nomenclatura con los vectores, ¿sí? Pero ahorita con la SAT está mucho más sencillo. Por eso les quiero explicar esto desde el principio, la medida del ángulo, tanto positivo como negativo.
También el vector puede ir completamente al oeste, puede ir completamente hacia la izquierda, con un ángulo, eso sí, de 180 grados, ahora sí, ese 180 grados su ángulo. También puede ir al suroeste, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, ahí el ángulo en coordenadas polares va entre 180 y menos 90 grados negativos. ¿Por qué negativos ahora? Porque la idea es ahora medirlo en el otro sentido, medirlo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Incluso también podría ser un ángulo que va entre 180 y 270 grados, ¿sí? Midiéndolo desde el otro lado, desde el otro sentido. Esto con la práctica lo iremos viendo. Que por cierto, déjenme comentarles, va a ser nada más la sesión de hoy y la sesión de la siguiente semana para ver este tema de los vectores, ¿eh? Yo les estaré publicando, les publicaré el día de hoy cosas, tareas que van en este sentido de los vectores. Siguiente tenemos el que va hacia el sur. A, que es la magnitud del vector, coma, menos 90 grados. ¿Por qué menos 90? Porque es el ángulo medido desde el eje de las X positivo en sentido a favor de las manecillas del reloj. Menos 90 grados. O también puede ser A, 270 grados, medido desde el otro lado. ¿Sí? También puede ser así. Y así también se le pueden meter a las apps para hacer la suma de los vectores. Después tenemos el vector que va hacia la derecha y también hacia abajo. ¿Sí? Es A, menos, en un ángulo que va entre 0 y menos 90 grados. Aquí es el ángulo que está representado con la flechita esta de color rojo, el ángulo. Que por cierto, esta letra que parece como un 8, es una letra griega que se llama teta y es usada muy comúnmente en física y en matemáticas para representar ángulos. ¿Sí? No se vayan a asustar. Y pues finalmente llegamos otra vez a los 0 grados o 360 grados. ¿Sí? Entonces, los vectores se pueden representar de varias formas diferentes. Por ejemplo, este que va 30 kilómetros al oeste, se puede representar como A con su flechita arriba igual a 30 kilómetros oeste. O puede ser A con su flechita arriba igual a 30 kilómetros y con el icono se va la flechita hacia la izquierda y con 0 grados. También puede ser A con su flechita arriba igual a 30 kilómetros oeste. Es una O, esta es una O, no es un 0, es una O. Representa esta O el icono, este icono de la flechita, ¿sí? Para no tener que escribir el icono. Después también tenemos A, entre paréntesis, 30 kilómetros, 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque es la medida que va desde aquí hasta acá. Es el ángulo así. Es media circunferencia, ¿no? Después tenemos A, entre paréntesis también, menos 30 kilómetros, 0 kilómetros. Esta está en coordenadas cartesianas. Menos 30 indica porque va hacia el eje de las X negativo. Por eso se utiliza menos 30. 0 kilómetros. 0 kilómetros porque el vector está completamente horizontal. No tiene ninguna inclinación vertical. ¿Sí? Está completamente horizontal. Por eso es 0 en Y, 0 kilómetros. También podemos representarlo como A con su flechita arriba igual a 30 kilómetros al oeste con el puro icono. O también incluso yo les agregué aquí 30 kilómetros, menos 180 grados. ¿Por qué menos 180 grados? Porque es medido el ángulo desde aquí. Es en sentido a favor de las manecillas de reloj. Por ejemplo, se puede representar como 43 kilómetros, 35 grados norte del este. O también se puede representar
43 kilómetros, 35 grados al N del E, o sea, norte del este, o también usando el icono, el dibujito, o también se puede representar como NE, norte del este, 35 grados, o también se puede representar 43 kilómetros, 35 grados. Este sería el adecuado para trabajar con la app. También se puede utilizar 43 kilómetros por seno de 35, coma 3 seno de 35. Eso serían coordenadas cartesianas. O también incluso se puede trabajar midiendo el ángulo, en lugar de medirlo de las X, se puede medir desde el eje de las Y. No sería 35 grados, sería 55 grados. 43 kilómetros, 55 grados, por decirlo así, al sur del este. Y medido ahora desde el otro lado, desde la vertical. Eso no es muy usual, pero te los pongo ahí. También nota muy importante, para convertir los vectores polares a cartesianos, se toma en cuenta obviamente la trigonometría. Sabemos que al momento de que tenemos una hipotenusa, para saber los catetos adyacente y cateto opuesto, para el adyacente sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y para saber el cateto opuesto sería la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí? Pero yo les puedo resumir esto en unas palabras muy sencillas. Hacia donde está el ángulo es coseno. Hacia donde está el ángulo es coseno. Y para el otro lado es el seno. Esto ustedes, me imagino que lo vieron en primer año de matemáticas. También recordarles lo de los cuadrantes. Hacia la derecha y hacia arriba está el cuadrante número 1, que es positivo y positivo en coordenadas cartesianas. Hacia la izquierda y hacia arriba está el cuadrante número 2, que es negativo y positivo. Hacia la izquierda y hacia abajo está el cuadrante 3, que es negativo, negativo. Y hacia la derecha y hacia abajo está el cuadrante 4, que es positivo y negativo en las coordenadas cartesianas. En coordenadas polares, así como les mencionaba hace un rato, se puede medir el ángulo así, en contrasentido de las manecillas del reloj, desde 0, 90, 180, 270, 360 grados. Pero también se puede medir en sentido contrario con signo negativo. ¿Sí? También se puede medir en sentido contrario, en sentido negativo, a partir del eje de las X positivas. Tenemos otros aquí vectores, por ejemplo que es 40 kilómetros, 60 grados, también se puede expresar como 40 kilómetros, norte del este con icono, 60 grados. Este vector de acá, se puede expresar como 50 metros, su magnitud, 210 grados. 210 grados medido desde el eje de las X positivo en sentido antihorario. Pero también se puede expresar igualito como 50 metros, menos 150 grados. ¿Por qué menos 150 grados? Porque es el otro lado, es medido desde el otro lado. Son 150 grados, ¿sí? Para completar con los 210, los 360. También se puede expresar como 50 metros, sur del oeste, 30 grados, ¿sí? Que de hecho nosotros en este curso virtual que estamos teniendo en 2021, vamos a utilizar la nomenclatura de color rojo, por decirlo así, ¿no? La de color rojo, de 50 metros menos 150 grados, porque estamos midiendo desde el otro lado, ¿sí? Y no se pasa de 180 grados, entonces no mediríamos desde el otro lado. Eso es lo mismo que les comenté. Si, por ejemplo, tenemos nosotros que una persona va desde el pueblo A hasta el pueblo B, caminando a caballo o en bicicleta o en carro o en moto,
La línea en rojo, diríamos, es el recorrido de la persona, es la distancia, es la longitud de la curva de color rojo. Pero nosotros vectorialmente el desplazamiento es lo que nos interesa, el desplazamiento, que es la longitud de la recta y su dirección, que está representado por esta flecha negra que tiene una punta, que es el vector desplazamiento, ¿sí? De esa persona. Entonces, es lo que nos interesa. Tipos de vectores. Bueno, tenemos los vectores que son colineales, están sobre una misma línea de acción. ¿Sí? Pueden ir en un sentido o pueden ir en sentido contrario. Y a la hora de sumarse, bueno, los que van en un sentido son, digamos, positivos y los que van en sentido contrario tendremos que ponerlos forzosamente negativos. Ejemplo de vectores colineales, por ejemplo, si tenemos un objeto colgando de un hilo, ¿sí? El peso del objeto es la flecha de color azul, que va hacia abajo. Y la flecha de color rojo es la tensión del hilo. Entonces, si ambas flechas son de la misma magnitud, pero en sentido contrario, el objeto está en reposo. Está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Si, por ejemplo, el vector de color azul es más grande que el vector de color rojo, eso quiere decir que el objeto va cayendo, va acelerando hacia abajo, va cayendo en caída libre, por decirlo así. Si la flecha de color rojo es más grande que la flecha de color azul, eso quiere decir que el objeto va acelerando hacia arriba, va siendo subido, por decirlo así, por el hilo. También, Profe, no le entendí por qué se trabó. Sí, profe. les decía, las flechas estas son vectores concurrentes, ¿sí? La flecha de color azul representa el peso del objeto que está haciendo ahí colgado, que está colgado. ¿Sí? La flecha de color rojo representa la tensión del hilo que está sosteniendo al objeto. Esto es como una polea, ¿no? Entonces, cuando ambas flechas son de la misma longitud, cuando ambos vectores son de la misma intensidad y están en sentido contrario, así siendo colineales, el objeto está en reposo, no está ni cayendo ni subiendo. Cuando la flecha de color azul es mayor que la de color rojo, el objeto está cayendo. Cuando la flecha de color rojo es más grande que la de color azul, el objeto va ascendiendo. ¿Sí? Eso incluso ahí ya es un comentario en el sentido ya de la dinámica. Eso es de la unidad 4. También existen los vectores que son concurrentes. Los vectores concurrentes son los que tienen un mismo punto de acción, donde están en un solo punto de acción, ¿sí? Los vectores concurrentes. Por ejemplo, estos, tenemos un objeto que está siendo sostenido por dos hilos, ¿sí? El vector de color negro es el peso del objeto y los vectores de color rojo y de color verde son las fuerzas que están ejerciendo los hilos que están sosteniendo a ese objeto, como si fuera una piñata o algo así. Entonces, estos dos vectores de color rojo, verde y negro son vectores concurrentes, tienen un solo punto de aplicación, ¿sí? Incluso este tipo de vectores concurrentes los vamos a usar en la unidad 2, en la unidad de estática, ¿sí? También nuestros vectores van a ser vectores coplanares. ¿Qué quiere decir esto que son coplanares? Significa que están en un plano, que no están en un espacio tridimensional, están en un plano bidimensional, ¿sí? En un plano bidimensional XY, que no tiene grosor, así como decía Jaime Altozano, no tiene grosor el plano. También podemos nosotros tener vectores que son de la misma magnitud y que van tienen la misma sentido y dirección, pero no tienen el mismo punto de aplicación. Por ejemplo, estos vectores.
Estos también son vectores paralelos, tienen el mismo sentido, misma dirección, solo que pueden ser, actuar en el mismo sentido y dirección, así como estos que van hacia la derecha y hacia arriba, son paralelos. Estos también son paralelos, pero actúan en sentido contrario. Y nótese que aquí no tienen la misma magnitud, tienen distinta magnitud. En cambio, estos de la derecha sí tienen la misma magnitud, tienen el mismo largo. Estos también son de la misma, son vectores opuestos entre sí. Son paralelos, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Y no tienen el mismo punto de aplicación. Estos dos rojos son colineales y sí se pueden sumar con el mismo signo. Estos dos que están actuando sobre esta llave de tuercas son vectores paralelos, ¿sí? Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y sentido, pero no tienen el mismo punto de aplicación. Y para sumarse, imaginariamente, como son idealizaciones, se puede idealizar de que se ponen los dos en el punto medio. Se ponen en el punto medio de la llave donde se están aplicando y se pueden sumar, ¿sí? Pero poniéndolas en el punto medio. Nosotros normalmente, si estuviéramos en clases presenciales, utilizaríamos juego geométrico. Juego geométrico, el compás, el transportador, la escuadra, la regla, el borrador, hojas milimétricas para poder dibujar los vectores, ¿sí? Para poder hacer el dibujo de los vectores y hacer el método del triángulo. O sea, colocaríamos nosotros un vector, por decirlo así, como este palito, y otro vector así. Haríamos el trazo de colocar el segundo vector en la punta del primero, así para formar lo que se conoce como un paralelogramo o un triángulo. Y el vector resultante es el que va de la punta del primer vector, perdón, del punto de aplicación del primer vector a la punta del segundo. Y la pluma estaría representada por el vector resultante, ¿sí? Así como está en el dibujo. Lo haríamos nosotros geométricamente con dibujo y también analíticamente con cálculos empleando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí una persona que cabalga 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Tenemos entonces así, 3 kilómetros al norte así, y después 4 kilómetros al oeste así. Formamos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa, que está representada por la pluma, ¿sí?, es el vector resultante. Entonces, nosotros empleando el teorema de Pitágoras, en este caso, porque es un triángulo rectángulo, podemos hallar la hipotenusa, ¿no? La magnitud del vector resultante, y hallar también su ángulo con las funciones trigonométricas básicas, la de seno, coseno y tangente. ¿Alguien por un punto se sabe el teorema de Pitágoras? Que me lo diga, por favor. Yo, profe, Adelante. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para encontrar a C cuadrada se le resta B cuadrada y para encontrar B a C cuadrada se le resta cuadrada. Sí, con lo que me dijiste al principio, me doy. ¿Cómo te apellidas? Raigosa Gamboa. Muy bien. Alondra Ginaí. ¿Ya tienes tu punto extra? Sí. Entonces, aquí, como dijo su compañera, se eleva al cuadrado el cateto y el otro cateto también se eleva al cuadrado, se suma y como dijo su compañera, eso es la hipotenusa al cuadrado, C cuadrado, pero para sacar C
tenemos que sacar raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada. Entonces, es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 9 y 16 son 25, y 25 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 5. Entonces, este vector tiene magnitud 5. Magnitud 5. Y para saber el ángulo, ¿sí? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, o cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya no recuerdo exactamente la función, pero se utiliza también las tablas matemáticas o la calculadora científica para saber el ángulo. ¿Sí? Aquí no se guardó bien mi texto de Word. Aquí está. Cuando tenemos dos vectores, bueno, ya les mencioné que se hace esto. Se traslada la punta, perdón, la colita del segundo vector a la punta del primero. O al revés, también puede ser así. También puede ser así, no hay problema. Pero cuando se tienen más de dos vectores, cuando se tienen 3, 4, lo que se tengan, lo que se hace es un trenecito de vectores. Un trenecito de vectores. Como le llaman polígono, ¿sí? Donde el vector resultante va del punto de aplicación del primer vector a la punta del último. ¿Sí? Aquí se ilustra muy bien, más aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el vector A, el vector B, el vector C. Están haciendo un trenecito de vectores y el vector resultante va desde el origen del primero, desde el punto de aplicación del primer vector a la punta del último. Incluso nosotros, muchachos, acomodando los vectores como los acomodemos en el tren de vectores, vamos a poder llegar exactamente al mismo punto del plano cartesiano, al mismo vector resultante. Y ellos se los estoy ilustrando en estas imágenes. Permítanme poquito. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo se da el tren de vectores, así. Este es el vector número 1, este es el 2, 3, 4, 5. El vector de color negro, más oscuro, es el vector resultante. Y en esta imagen ya estoy acomodando los vectores de manera diferente, en un orden diferente. Pero nótese que para donde vaya, termina donde mismo. ¿Viste? Hacia donde vaya, terminan en el mismo punto. ¿Sí? Sígase el orden que se siga y caen en el mismo lugar. Entonces, como en matemáticas se dice, el orden de los factores no altera el producto, pues aquí es algo similar. El orden de la suma de los vectores no altera el resultado, no altera el vector resultante. Así sumes el vector B, después el C, después el D, después el E, etcétera, en el orden que quieras. Mientras no repitas ninguno, ¿verdad? Vas a obtener el mismo resultado. Ok, estos vectores son colineales, entonces se pueden sumar de manera aritmética. Los que están sobre un eje, sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Ya sabemos nosotros que se usa mucho, si es en el eje de las X, si va hacia la derecha, que sea positivo. Si está apuntando hacia la izquierda, va a ser negativo. Si va a ser hacia arriba, es positivo. Si va a ser hacia abajo, es negativo. Este es un paralelogramo, fíjense. ¿Sí? El vector A y el vector B. Se traslada el vector B a la punta del vector A, hacen un paralelogramo, donde el vector resultante va de la punta de aplicación del primer vector a la punta del segundo. Hacen eso, ¿sí? También cuando se tienen dos vectores, analíticamente se puede usar las leyes del seno y del coseno, tomando en cuenta este triangulito, este triángulo que tiene de lados A, B y C mayúsculas, y ángulos, el ángulo
opuesto al lado B mayúscula es B minúscula. El ángulo opuesto al lado C mayúscula es C minúscula. El ángulo opuesto a A es A minúscula. Recordando esa imagen, la ley del seno es seno de A minúscula sobre A mayúscula igual a seno de B minúscula sobre B mayúscula igual a seno de C minúscula sobre C mayúscula. Es como un papá del plano del teorema de Pitágoras esto, ¿sí? La ley del coseno, por otro lado, toma en cuenta que, por ejemplo, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C minúscula. La ley del seno se utiliza cuando tú sabes del triángulo la medida de un lado y los ángulos adyacentes a ese lado, ¿sí? Y desconoces los otros, la otra información, desconoces los otros dos lados, cuánto miden y desconoces el ángulo que hay entre ellos. Por otro lado, la ley del coseno la utilizas cuando sabes dos de los lados y el ángulo que hay entre ellos, pero desconoces el tercer lado y desconoces los otros dos ángulos, ¿sí? Se utiliza la ley del coseno. Aquí nos ponen el ejemplo de que un vector, dice un vector A que tiene 6 unidades y otro tiene 7 unidades, son concurrentes, forman un ángulo de 30 grados entre ellos. Dice calcular la magnitud y dirección del vector resultante. Aquí nos explica en el libro cómo poder hacerlo, hacer el análisis, ¿sí? Se traslada el vector, uno de los vectores a la punta del otro, se hace el paralelogramo, se deduce el ángulo que hay entre ellos, se deduce, como tiene 30 grados de inclinación entre ellos, se deduce que el ángulo que va a formar el paralelogramo es de 90 más 60 más 30, de 150. Entonces se utiliza la ley del coseno, porque tienes dos lados que tú sabes lo que miden y el ángulo que hay entre ellos. Se utiliza la ley del coseno, se utiliza esta. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 6 por 7 por el coseno de 150 y sale 12.56. Es la magnitud del vector resultante, largo. Y para la ley del coseno se utiliza seno de A sobre 6 igual a seno de 150 sobre 12.56, que es la medida del vector resultante. Entonces se utiliza en la calculadora seno a la menos 1 de 6 seno de 150 entre 12.56, que sale 0.2388 y sale 13.81 grados. ¿Sí? 13.81 grados es la medida entonces del ángulo del vector resultante. Es la medida que va desde aquí hasta aquí. Solo que ahí no se la dibujé. Desde ahí hasta ahí. Entonces, esto nosotros lo podríamos hacer con escuadra, con regla, con par, con transportador, pero como no estamos en clases presenciales, permítanme, les comparto por aquí se los pongo, ahorita un video donde yo hago la medición esa, utilizando un software de dibujo técnico. Permítanme poquito. Les voy a compartir ventana. Permítame poquito en lo que carga esta cosa. Tengo abierto esto desde la clase de ayer. Sí, bueno, voy a explicar este ejemplo de suma de vectores. Dice los vectores A de 7 unidades y B de 6 unidades son vectores concurrentes, forman un ángulo de 30 grados entre sí.
calcula la magnitud y dirección. Permítame, quizás es un comercial. La magnitud y dirección del vector resultante. De manera gráfica, empleando este programa de dibujo, hago en el plano cartesiano, a partir del origen, un vector horizontal y con una magnitud de 7 unidades. Y ahí está. Posteriormente dibujo otro de 6 unidades y en otro lugar. Y le doy la inclinación de 30 grados. Ahí está. Posteriormente lo ubico en el origen donde está el otro vector. Y ahora voy a hacer el paralelogramo y trazando el primer vector en la punta del segundo vector. Y ahora el vector resultante va del origen a la punta del segundo vector y que fue trasladado paralelamente de su sitio a la punta del segundo vector. ¿Sí? Y esa línea larga es el vector resultante. ¿Sí? Si nosotros la medimos, ¿sí? Mide lo que mide el vector resultante. Ahí está el segundo vector trasladado a la punta del primero, de tal suerte de que se hace el paralelogramo. ¿Sí? Ahí está el paralelogramo. El vector resultante mide 12.55. ¿Sí? De acuerdo a este programa de dibujo, mide eso. Y el ángulo respecto a la horizontal es de aproximadamente 14 grados. En los cálculos analíticos del libro, ¿sí? Resulta 12.56, ¿sí? Exactamente el vector resultante, y con un ángulo de 13.81 grados. ¿Sí? Aquí en el programa me da aproximado, no me da con esa resolución, pero me da aproximado. Entonces, esta es la forma gráfica de poder sumar vectores polares. ¿Sí? O también pueden ser cartesianos. Esto naturalmente nosotros lo haríamos con hojas milimétricas, con codo geométrico, pero aquí podemos usar, bueno, la tecnología. Entonces, ahí está el ejemplo. Muy bien. Déjenme les pongo otro, tiene que ver con lo mismo. Permítame que cargue. Una disculpa por los perros. Esta es otra página. Es una página para hacer también suma de vectores. Es online. Profe, Adelante. mi teléfono ya se me va a apagar. ¿Me puedo salir? No hay problema, no hay problema. La clase se está grabando, para que la vean posteriormente los que no puedan ahorita estar conectados. Ah, está bien, gracias. Profe, el profe de matemática nos está enseñando un programa también, algo relacionado con gráficas y todo eso. GeoGebra. GeoGebra, sí, sí lo conozco. Qué bueno que trabajen así. Te va a servir mucho para que entiendas la geometría analítica del GeoGebra. Ok, en esta ocasión el simulador de esta página está interesante porque suma vectores polares y simultáneamente te los está graficando. Si pensamos, por ejemplo, en un
Aquí me equivoqué, menciono que son polares, pero no son polares, son cartesianos. Ahí son cartesianos, una disculpa. Vector, en coordenadas cartesianas, por ejemplo, en X tenga 4, aumentamos aquí con la flechita y le damos clic 4 y ya automáticamente tenemos un vector 4,0. ¿Sí? Si podemos tener, por ejemplo, en 0, un vector B, manejaríamos nada más aquí, subirle o bajarle. El vector B, e inmediatamente el programa el vector B, el vector azul y el vector verde. ¿Sí? Entonces, el color verde en este caso es el resultante y entre paréntesis, de color verde también te está dando las coordenadas en vectores cartesianos de dicha resultante. ¿Sí? Si tenemos un vector A 4,0, B 0,3, la resultante de esos dos vectores se hace un paralelogramo de una diagonal de 4,3, es decir, en este caso, una diagonal de 5. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 16 más 9, 25 y raíz cuadrada de 25 es 5, lo que mide la flecha de color verde. ¿Sí? Incluso, muchachos, esto se puede usar, lo usaban en la antigüedad para sacar terrenos, por ejemplo, con 90 grados, para poder delimitar terrenos bien con un ángulo de 90 grados. Usaban unas cuerdas, ¿no? Que medían, que tenían nudos igual equidistados, ¿sí? Y dejaban de un lado un triángulo, hacían un triángulo con un cateto de 4 y otro cateto de 3, y sabían de antemano que la hipotenusa medía 5, entonces era una escuadra hecha con soga, con nudos que tenía la cuerda, para poder así hacer trazos con una especie de escuadra, ¿no? Y poder medir terrenos o poderlos delimitar con un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros aquí podemos jugar cambiando naturalmente. Los vectores también pueden ser con inclinación, ¿verdad? Aquí yo estoy usando que el vector A sea horizontal y el vector B sea vertical, pero pueden tener inclinación desde luego. Si nosotros aumentamos, por decirlo así, la cantidad en la vertical del vector A, eso es lo que sucede. ¿Sí? Si la bajamos, eso es lo que sucede. La subimos. ¿Sí? Si aumentamos del vector B, ¿sí? El valor de la X, lo que sucede es esto. Si la bajamos, sucede esto. ¿Sí? Pero instantáneamente el programa te está de color verde dando la resultante, ¿sí? Y te está dando las coordenadas en coordenadas cartesianas de dicha resultante. Es lo agradable de esta página, de este simulador. ¿Sí? Incluso instantáneamente te lo está poniendo a escala para que el dibujo se vea completo. Ponemos otra vez todo en ceros. Así para que desaparezca el vector A y nada más nos quedamos con el vector B, que sería idéntico al resultante. ¿Sí?
eliminamos el vector B la X y ponemos únicamente la Y, entonces el vector es 0,5. Ya eliminamos el vector B, entonces ya nos quedamos con únicamente el origen del plano cartesiano. Entonces es una página interesante para poder hacer algunas simulaciones de suma de vectores cartesianos. Muy recomendable. Bien, ahora hice estos videos y me salió una secuencia muy interesante. Ya me lo terminamos, ¿eh? No se me desesperen. Ok, encontré otra página para hacer suma de vectores, que es la que están observando. Parece que te suma los vectores en coordenadas polares, ¿sí? Son los más macizones para poder hacer la suma, y te hace de 3. Te permite poder ingresar precisamente el largo de la flecha del vector, la magnitud y el ángulo, ¿sí? Y también podemos ingresar ángulos positivos y negativos. Entonces, me ocurre el primer vector, que sea de magnitud 5, y podemos cambiarla incluso, ponerle, por ejemplo, magnitud 15, y podemos editar con un ángulo, por decirlo así, de 65 grados, 67 grados. Le damos aquí en el lapicito, ¿sí? Del segundo vector, por decirlo así, que sea 14, con un ángulo de menos 45 grados, le damos guardar. Y el tercer vector, le damos aquí en el lapicito, y podemos editar que sea de 31 grados, de 31 de largo, 31 unidades de largo. Aquí dice coordenadas radiales, o sea, que está indicando lo largo que debe de medir, por decirlo así, el compás. Es el compás para hacer el trazo radial, el largo de su vector. 31 le vamos a poner con un ángulo, vamos a ponerle de menos 90. ¿Sí? Vamos a guardar. ¿Sí? Y automáticamente acá ya te hizo los cálculos, donde las coordenadas radiales, es decir, la magnitud de tu vector resultante es 31.34, ¿sí? Con un ángulo de menos 59.81 grados. Estos dos datos los voy a verificar, ¿sí? Con la otra app, con la app del celular, ¿sí? Entonces, en un momento más voy a hacer la grabación de ese video.
Permítame un poquito. Ahí está. Ok, en el video anterior donde estoy probando una página para hacer suma de vectores con coordenadas polares, 3 vectores con coordenadas polares, hice la suma de 3 vectores, el vector A de magnitud 15 con un ángulo de 67 grados, el vector B con una magnitud de 14 y con un ángulo de menos 45 grados, y el vector C con una magnitud de 31 y un ángulo de menos 90 grados, cuya resultante fue de 31.34, una magnitud de 31.34 unidades y con un ángulo de menos 59.81 grados. Entonces voy a verificar ese resultado con esta app. Entonces ingreso 15, magnitud 15, el vector 1 con un ángulo de 67 grados, el vector 2, una magnitud de 14 con un ángulo, aprieto 2 veces aquí el botoncito para que aparezca el signo negativo, menos 45 grados, y le doy hecho, igual, y ya me aparece el vector resultante de los primeros dos, cuya magnitud es 16.2378 y con un ángulo de 13.9283 grados. Entonces, voy a sumar el tercer vector con este vector resultante de la suma de estos dos primeros. ¿Sí? Voy a borrar. Ingreso el vector resultante de hace un momento de la suma de los primeros dos y es 16.2378 con un ángulo de 13.9283. Esa es la suma del vector del vector 1 y del vector 2. Ahora voy a ingresar en el segundo el vector número 3, una magnitud de 31 con un ángulo de menos 90. ¿Sí? Le doy hecho, le doy igual y encuentro la magnitud de mi vector resultante de 31.3422 con un ángulo de menos 59.8120, que fue lo que aproximadamente encontré en la página que les mostré en el video anterior. Entonces, es una forma de verificar resultados, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia aquí, derivado de la misma programación de las páginas y de la app, pero son diferencias mínimas, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería mostrar en este video. Ya mero terminamos, no se me desesperen. Ok, pasé la página de la suma de los vectores polares a mi WhatsApp web para poderlo abrir en mi celular. Y voy aquí y voy a probar a ver si funciona en mi celular. Parece que sí. Elijo el primer vector, el lapicito,
voy a meter el valor, por decirlo así, de 50, con un ángulo de 75 grados. ¿Sí? Guardar. El segundo vector va a ser de, vamos a ponerle 43 grados. ¿Sí? Con un ángulo de 150 grados. Estamos hablando de que está en el tercer cuadrante. Le damos guardar. El tercer vector, que sea de magnitud 8, y con un ángulo de menos 100 grados. Para ponerle el signo negativo, voy a necesitar esta, ahí está, menos 100. Le doy guardar. Entonces tengo los tres, 50 grados, magnitud de 50 con 75 grados el primero, magnitud de 43 con 150 grados el segundo, magnitud de 8 con menos 100 grados el tercero. Entonces automáticamente acá, le doy calcular, bajo un poquito y encuentro la resultante. Incluso aparentemente ahí me está apareciendo también el dibujo, un croquis de los vectores. La resultante incluso me da las coordenadas también cartesianas del vector resultante. La resultante viene siendo de 67.03474. Sí, y el ángulo es de 112.53, 168 grados. Sí, y en coordenada cartesiana, en X es de menos 25.68733, y en Y es 61.91783. Sí, estamos hablando de que este vector resultante está en el segundo cuadrante. Y aquí está su apariencia, ¿sí? El vector rojo es el vector resultante. ¿Sí? El primer vector es el que está en el primer cuadrante, el segundo está entre el primero y el segundo, y el chiquitito que está apuntando hacia abajo está en el segundo cuadrante, es el tercero. Y eso era todo de este video. Aguántenme tantito, ya mero terminamos. Todavía tengo que mostrarles la otra página para simular los vectores, pero esta nos incluye la graficación. Ok, tenemos tres vectores que están acá. Con estos, el vector A, que tiene una magnitud de 13.6 unidades, con un ángulo de 36 grados. El vector B, con una magnitud de 14.4 unidades. .4 unidades, con un ángulo de 146.3 grados. Y el vector C, que tiene una magnitud de 10 unidades, con un ángulo de menos 90 grados. Entonces voy a hacer la suma utilizando esta página. Voy a editar el primer vector y va a ser mi vector A. Tiene 13.6. Y con un ángulo de 36 grados. Guardo. El segundo vector tiene una magnitud de 14.4
con un ángulo de 146.3. Guardo. Y el tercero es una magnitud de 10 y con un ángulo alfa de menos 90. Ya está. Guardo. Le doy, bueno, aumento aquí los dígitos. Quiero mi resultado. Le doy en calcular. Bajo. Y mi resultado del vector resultante, vaya, valga la redundancia, es 6.062958 unidades con un ángulo de 99.278082 grados. Entonces, esa es la magnitud del vector resultante, Y acá está el croquis de, de la suma de los tres vectores. El vector de color rojo es el vector resultante. Entonces, acá en la otra página, acá, basta con presionar el botoncito donde dice 1 y ahí aparece el vector resultante. Y, me dice que es 6.1. Están un poquito ahí encimados los datos, los ángulos. Voy a ver si puedo moverlos. Efectivamente es 99.5. En el otro resultado nos había dado 97.27. Entonces ahí está el vector resultante. Incluso se puede hacer colocar los vectores así. Haciendo un trenecito de vectores. Y cae precisamente, dándole el orden que sea, va a caer en la punta del vector resultante. ¿Sí? ¿Observan? Ahí está. Entonces, estas dos páginas parecen ser muy buenas, muy compatibles. Son tres vectores. Y aquí ya hace la gráfica y puedes manipular hasta los vectores, cambiarlos de posición. Y también acá en este pequeño menú se puede cambiar, que te ponga los ángulos o que te dé los valores, quitar la cuadrícula y otras cositas. Bueno, entonces eso era lo que quería ver, que vieran en este video. Listo, esos mismos videos y en ese orden se los voy a facilitar en el Classroom para que por favor los vean en orden y con calma, para que empiecen a usar ustedes y a experimentar con esas aplicaciones o con esas páginas para hacer suma de vectores. Si no tienen modo de descargar la app que les estoy indicando ahí, que les voy a indicar, porque tienen otro tipo de celular, porque el mío creo que es Android y no sé si vayan a poder encontrar, si son de otro tipo de teléfono como los iPhone, no sé si vayan a poder encontrar ese tipo de app,
pero me imagino que debe de haber alguna app alternativa que podrán usar, así como se dio en el caso de la aplicación para sumar, para hacer conversiones de unidades. Entonces, el día de hoy les voy a publicar el video que se está grabando en este momento y también tareas. Van a ser 3 tareas, ¿sí? Recordarles que que le echen ganas para las tareas que ya están hechas, que ya están publicadas desde las semanas anteriores. No se vayan a atrasar, no dejen que después se les llene de tareas todo. Acuérdense que está el proyecto, está incluso estos palitos. Ahorita, permítame, Leslie, es porque yo también voy a hacer mi puente. Yo también voy a hacer mi puente de que vale 10% de la calificación. Adelante, ¿quién quería participar? ¿Por qué me podría decir cuántos trabajos me tienen registrados? Permíteme, ¿cómo te apellidas? Monroy Benítez. De tareas de WhatsApp tienes 4 rayitas. Y a mí, profe, soy Reigosa Gamboa. Tienes 5. Otra cosa sobre el proyecto, es el que nos había dicho que íbamos a entregar como final o es otra parte. Sí, es ese proyecto. El tuyo eres Alondra Yenair, ¿verdad? Es de la enfermedad de los gallos. Ajá. Sí, ese me lo entregan, bueno, me lo van a presentar al final. Al final. Y ustedes van a decidir cómo, si lo quieren hacer con un audio, con video, con un texto en Word, en PowerPoint, en PDF, etcétera. Ustedes deciden. Pero la idea es que obviamente que esté claramente los pasos del método científico ahí siguiéndose. Una comentario, me un poquito, ya para salir a desayunar, no hay ningún comentario extra, ninguna pregunta, duda. No. Entonces, pues, se cuidan mucho, está el día lluviosito, igual hay que lavarse las manos, sana distancia, uso de gel, cubrebocas, y se suben a una moto, tengan mucho cuidado, no se vayan a resbalar, no se vayan a caer, usen casco, y nos estamos viendo, si Dios quiere, aquí la próxima semana. Hay que estar pendientes al Classroom, ahí les voy a publicar el presente video y también tareas, ¿sí? Para que nos pongamos a trabajar, ¿sí? Se cuidan, nos estamos viendo. Yo voy a ser el último en salir. Adiós. Nos estamos viendo, adiós. Profe, bonita semana. Dios. Igualmente, Adiós, que tenga buen día. igualmente, muchachos, se cuidan. Marco, Alondra, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Algo que agregar, Alondra? Alondra. Alondra a la 1, Alondra a las 2, Alondra a las 3.